señal de que Morena no sabe gobernar. Por eso le dijimos a Agustín Dorantes, a ver, explícanos de qué se trata, cómo está este tema, cuál es el fondo de esta situación y, digamos, cuál sería la postura que nosotros deberíamos considerar que obviamente deben tener las diferentes fuerzas políticas en torno a este debate, a este tema que también me parece fundamental. Mi querido diputado, mi querido Agustín Dorantes Lambarri, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Rogelio Peña, con el gusto de saludarte a ti, a tu equipo de colaboradores y sobre todo a todos los ciudadanos que nos siguen a través de tu programa tan escuchado de radio. Como siempre, muchas gracias. Me llamó la atención este comentario que hacías sobre las auditorías que recientemente conocimos al gobierno federal, que incluso provocó no solamente la burla del propio presidente Andrés Manuel López Obrador al trabajo, pensamos muchos, mal hecho, entre comillas lo pongo de esa forma, del auditor superior de la federación que pareciera se había equivocado y que hizo un verdadero ridículo diciendo que fueron los auditores los que se equivocaron, pero que no hubo mala intención, lo llamaron hasta comparecer al funcionario y que pues hoy queda pendiente esta situación de si hubo o no hubo irregularidades, si es importante o no importante, necesaria la presencia y los resultados que de repente se generan a través de la Auditoría Superior de la Federación, mi querido Agustín Dorantes. Sin duda, mi Aurelio, es una lástima. Estamos acabando con las instituciones que tantos años nos costó formar por parte del Estado mexicano. Si tú te das cuenta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la propia Auditoría Superior de la Federación en este momento, los ataques del presidente al Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia, han estado en el ojo del huracán en estos 2 años de administración del gobierno federal. Y eso, más allá de específicamente la auditoría en la que se está cayendo la discusión, lo cierto es que estamos perdiendo todas estas instituciones que se formaron para generar contrapesos. Como tú sabes, Sí. en el Estado mexicano, donde había un sistema presidencial recalcitrante, donde un solo hombre tomaba todas las decisiones, y esas decisiones pues dependían de la persona que estuviera a cargo, y no había mecanismos de control. A partir de quitar esta hegemonía que tenía el Partido Revolucionario Institucional en el gobierno, donde también controlaba la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y yo diría tenía sus manos metidas en el Poder Judicial, nos costó mucho trabajo la transición a la democracia, un sistema democrático donde hubiera un sistema de contrapesos. Sí. Hoy, al tener una mayoría tan amplia en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pareciera que estamos regresando a la época de la prehistoria. Estamos regresando a la época donde un solo hombre toma las distintas decisiones, puede acusar, puede señalar, puede absolver, puede hacer modificaciones en una semana de reformas tan importantes como la reforma eléctrica, que seguramente nos va a traer costos en nuestra relación con Estados Unidos, y sabemos que el hecho de que pueda imponer aranceles debido a no usar energía limpia, sino usar energía sucia, Sí. y sin considerar también el desgaste que va a tener nuestro planeta con esta decisión, pues por consiguiente nos hace dudar si vamos en el camino correcto. Y en el caso específico de la auditoría, Aurelio, pues parecía que se están peleando si se gastó mal mucho o se gastó mal muchísimo. Sí. O sea, si hubo más de 100,000 millones de pesos de gasto innecesario por el capricho de una decisión de una sola persona por no continuar con el aeropuerto internacional de México que se tenía planteado, y cambiar la estrategia, irnos a una aventura, a un aeropuerto de Santa Lucía, donde según esto los técnicos analizan que por la ubicación donde se encuentra va a ser muy difícil tanto operar las rutas aéreas, pero también la conectividad del propio aeropuerto. Un ejemplo es el aeropuerto no tiene metro, el aeropuerto de Santa Lucía que se está construyendo. Sí. Construir un metro que conecta a este aeropuerto de Santa Lucía sería más caro que el propio costo del propio aeropuerto por la ubicación geográfica que se tiene. Sí. Entonces, lo más importante que es para nosotros, que los gobiernos cuiden nuestros recursos públicos, los impuestos que pagamos con tanto sacrificio, que no haya un gasto innecesario. Y hoy la auditoría señala 300,000, el gobierno federal dice que son más de 100,000 millones de pesos, pero no solamente se encontraron estas observaciones dentro de la Auditoría Superior de la Federación,
también se encontraron 57.090.400 pesos con irregularidades en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí. Y algo alarmante, 68 beneficiarios de este programa que estaban recibiendo dinero, bueno, no ellos, quién sabe quién, aunque eran fallecidos por un importe de casi 500,000 pesos. Y la auditoría misma señaló que no cuentan con mecanismos de control y procedimientos para validar y constatar la información. ¿Qué resulta muy raro? Hacen más de 1,500 auditorías y en un día David Colmenares, que es su titular, pudo encontrar errores en estas auditorías que hizo su propio equipo de colaboración. Pareciera hay eficacia, una de dos, o fue muy ineficaz en el momento en el que la ASF presentó las auditorías y él fue muy eficaz al momento de encontrar los errores que la propia auditoría había realizado, o simplemente se arrepintió de haber presentado los datos. Pero lo cierto es que hay un mal gasto de recursos públicos. Esto es lo más importante que para todos nosotros, que los gobiernos que nos representan usen nuestro dinero de nuestros impuestos de forma correcta, que no estemos perdiendo dinero en Pemex todos los días o en la CFE. Y en segundo lugar, se vulnera este sistema de contrapesos que se ha construido desde hace tantos años. No sé si escuchaste el comentario de Juan Manuel Portal, ex titular de la ASF, que dijo que es imposible que se hayan identificado errores después de publicados los resultados, y no solo eso, sino que el ex titular señaló que el cambio de postura de David Colmenares traiciona a la entidad y daña la confianza que se tenía en ella. Sí, claro. Que es una estructura que se debe mantener y que es una estructura de control, de observancia y también para sancionar en un momento determinado, para iniciar alguna sanción en contra de lo que pueda significar o pueda representar un manejo inadecuado de los recursos públicos a nivel federal. Pero yo refería incluso todavía cuando se anunció por parte de la Auditoría Superior de la Federación de la refinería de Dos Bocas, donde había supuestamente encontrado algunas irregularidades, 75 millones de pesos, en el Tren Maya 156 millones de pesos, y luego también, como tú bien señalabas, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro de 57.213.600 pesos. Sin embargo, la pregunta es hoy, mi querido Agustín Dorantes Lambarri, ¿sirve o no, funciona o no, debe desaparecer la Auditoría Superior de la Federación? En la comparecencia del titular justamente de David Colmenares, como tú bien lo comentas, pareciera que para los representantes de lo que hoy significa la Cuarta Transformación, pues esta es una entidad que no sirve, que no funciona, que da risa literalmente, mi querido Agustín Dorantes, ¿no? El Coneval tiene una frase que creo que es muy atinada para poder responderte la pregunta, mi Aurelio. Dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Sí. Lógicamente, una auditoría externa te ayuda a medir el desempeño de tus gobiernos y estos te dan elementos para mejorar. Es imposible que un gobierno no cometa ningún error, pero lo cierto es que debe trabajar todos los días para cometer los menos errores posibles, que no sean errores de dolo, que la gente esté preparada lo suficientemente para tomar las mejores decisiones y de esta forma administrar los recursos públicos de la forma más correcta. Por ejemplo, la auditoría misma evalúa a las entidades federativas en cuanto al manejo de los recursos públicos. Sí. Y es importante señalar que Querétaro fue el primer lugar en cuanto al buen manejo de recursos públicos. De 100 puntos posibles, obtuvo 98.7. Y esto, lógicamente, Querétaro no empezó así. Empezó con auditorías donde encontraron ciertos errores, y estos errores detectados, reconocidos, trabajas todos los días para disminuirlos y de esta forma tratar de llegar al 100% y entregar los mejores resultados a la población. Por consiguiente, claro que sirve, claro que funciona, claro. Ayuda. Los que hemos estado en el servicio público sabemos que cuando viene la ESPE, cuando viene la ASF, nos revisa, entonces tratamos de hacer las cosas de la mejor forma para tener las menos observaciones posibles, y el no tener auditorías externas, pues lógicamente dejaría un espacio más flojo de control, y por consiguiente de que los recursos públicos caigan en manos de
personas que con dolo quieran actuar, ¿no? Oye, me pregunta don Jorge Ayala, oye, están hablando del aeropuerto de Santa Lucía, que literalmente, parcialmente, por lo menos, se medio inauguró, por lo menos en nuestro país, una base que, por cierto, también es una base militar, a la que acudió el gobernador, me dice don Jorge Ayala, el gobernador Domínguez. ¿Cómo entonces entendemos si hay una situación que no es correspondiente con lo que tiene que ver con el gasto público que se tenía que hacer con disciplina y con estricto control? Acuden también en este sentido, pues, gobernadores para poder, de algún modo, pues también considerar esta obra que está realizando el gobierno federal, Agustín Dorantes. No, ¿Qué el contestas? gobernador tiene que ser institucional y tiene que sumar en favor de México y sumar en favor del gobierno federal y también traer recursos federales al Estado, como es el caso del nuevo hospital general, que fue principalmente con recurso estatal, pero también con inversión del recurso federal, y creo que el gobernador está haciendo el trabajo correcto para que a Querétaro le vaya bien. Eso no significa que desde la oposición no podamos señalar si hay acciones, si hay decisiones que desde nuestro punto de vista no se están tomando de forma correcta. Yo a Jorge Prunó le agradezco su comentario. Sí. Lo cierto hay que recordar que el aeropuerto de Santa Lucía era una base aérea militar donde ya volaban aviones. Y hoy lo que se inauguró fue una pista. Entiendo que por comentarios del propio gobernador que la pista está hecha de buena calidad, que es una pista que cumple con los requisitos técnicos, pero eso no significa que el aeropuerto esté funcionando de forma ordinaria. Lo cierto es que hoy todavía el aeropuerto no recibe vuelos comerciales de forma cotidiana. No solamente es la pista, sino es la organización de las vías aéreas. Hay que recordar que se encuentra muy cerca del otro aeropuerto y por consiguiente no habían identificado un cerro, y por consiguiente hasta que no esté funcionando de forma correcta no vamos a ver las bondades y los errores de este aeropuerto. Y algo muy grave es la conectividad. Para llegar a este aeropuerto no es tan fácil como llegar al viejo, llamémosle al viejo aeropuerto, el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Para que se interconecten las personas entre un aeropuerto y otro, también tiene sus complejidades. Sí, claro. Y lo cierto es esto, pareciera que fue un capricho cambiar de estrategia, cambiar de aeropuerto, simplemente porque el presidente quería no seguir con las obras del gobierno anterior y quería ponerle su propio sello a este aeropuerto. Ahora, nada más en términos de comunicación, la verdad es que todo el mundo dejó hablar de estas observaciones o de estas consideraciones que tú también ya señalabas, y nos pusimos a hablar del tema de la esposa del Chapo Guzmán y de los otros temas del gobernador por cierto, de Tamaulipas, de extracción panista, o del ahora exgobernador también priista allá en Nayarit, y que, bueno, pues son los temas que hoy por hoy se están atendiendo, se están discutiendo, se están leyendo en los medios de comunicación. Finalmente, mi querido Agustín Dorantes Lambarri. Para lo que sí es muy eficaz el gobierno federal es para dirigir la conversación en la opinión pública, Aurelio. Parecía que lo importante, no hablamos de lo importante, hubo una reunión con el presidente Biden por parte del presidente López Obrador, donde seguro tocaron temas fundamentales, no sabemos los grandes acuerdos a los que se llegaron. Hay una presión por parte del gobierno de Estados Unidos para que se usen energías limpias. Sí. Gobierno federal ha decidido en México regresar a las energías sucias, estas energías que contaminan, simplemente con el objetivo de de regresar a los mecanismos del pasado. Pareciera que tenemos la mente en los 70s, en los 80s, no logramos darle la vuelta a la página. Sí. Además de este tema tan importante que es la reforma a las energías sucias, también el tema de las auditorías es un tema trascendental que no estamos discutiendo, donde se encontraron varios manejos irregulares por parte del gobierno federal en distintos programas, pero hoy estamos hablando de la manada del Chapo, mi Aurelio. O sea, sí están mal, pero estaban más mal los del PRI y los del PAN. La verdad es que hay una frase muy precisa de la expresidenta de Chile, Bachelet, que habla sobre los presidentes que justifican sus errores con los errores del pasado. Sí. Pues no son buenos presidentes. Pareciera que tenemos un presidente que está justificando sus errores en lo que pasó hace 5, 10, 15, 20 años. Ojalá que cuando termine el sexenio no siga justificando sus errores con los errores de
gobiernos anteriores. Bueno, Agustín Dorantes Lambardi, como siempre, muchas gracias por esta opinión y además este comentario a través de Radar News en esta primera emisión. Teléfono, que la gente se comunique contigo, si me dices brevemente, por favor. Por favor, mi Aurelio, 4422-261002, por WhatsApp estoy para servirle. Correcto. Te mando un abrazo, un saludo, estamos a la orden, como siempre, mi querido Agustín Dorantes Lambardi, diputado, además integrante de la 59 legislatura del Estado de Querétaro. Un abrazo y saludos por ahí, nos estamos escuchando. Buenos días. Don Aurelio, muchas gracias y saludo a todo tu auditorio. Gracias, don Agustín Dorantes Lambardi. Bueno, hacemos la pausa, son las 8 de la mañana con 2 minutos. Su opinión siempre la más importante. Lo que sí es cierto es que en esta comparecencia que hizo ante el Congreso Federal, David Colmenares, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, bueno, pues tuvo que explicar estas inconsistencias, entre comillas, o la cuantificación del costo por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La comparecencia también ocurrió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara particularmente una carta dirigida a la mesa directiva del Palacio de San Lázaro para solicitar a los legisladores una investigación sobre lo que calificó como un informe tendencioso y falso sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. En fin, ahí están estas diferencias políticas que se expresan de esta manera, por lo menos a nivel nacional. Las 8:02 de la mañana, hacemos una pausa, regreso enseguida con más. Comunícate con nuestro teléfono de contacto 442-2. Querétaro 24/7. Tu gobierno municipal te invita a beneficiarte con el programa alimentario emergente. Acercaremos a las familias sanjuanenses 125,000 paquetes alimentarios. Este programa estará abierto a toda la población. Cada paquete alimentario tendrá un costo de recuperación de 99 pesos. Su valor en el mercado